Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos abriendo una reunión más del grupo de investigación que se llama Violencia y que se dedica a la reflexión, análisis de lo que es este fenómeno, lamentablemente ineludible, existente desde que la humanidad es humanidad. Aclaro todo esto porque, bueno, les contaba antes de poner a grabar que una persona por correo nos preguntó cómo era que promovíamos la violencia, y no es eso, es decir, es un grupo que se dedica a estudiar, analizar, investigar todo aquello que refiere a la violencia, autores que se han dedicado a teorizar, y no solo a teorizar, sino a poner sus ideas en práctica, en principio en contra de la violencia, aunque a veces quizá no les haya salido tan bien. Vamos entonces hoy a presentar a Alejandro del Valle, que pertenece a este grupo de investigación. El grupo, como ya, ahí volvió Maxi, perdón la espontaneidad, porque justo iba a decir que está coordinado por Maxi, así que ya justo entra de vuelta en el momento oportunísimo para poder hacer él la presentación, que es el director coordinador de este grupo. Entonces, Maxi, no lo dejamos ni respirar y le pedimos que... Hola, Maxi, de vuelta. Estaba yo tomando la presentación de Ale. eh, ah, pero No se te escucha, Maxi. no tiene sonido. Sí, vos, Laura, sí, no hay Maxi, yo problema. continúo con la presentación y después instalate tranquilo y después ya vamos haciéndolo entre los dos. Entonces les estaba comentando que Alejandro del Valle es quien va a hacer hoy la presentación de este nuevo encuentro del grupo Violencia. Alejandro del Valle es licenciado en filosofía. Alejandro del Valle es licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de San Martín y forma parte del proyecto de investigación UNSAM-LICH, ¿sí? El Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas, y que se titula La violencia en la historia, perspectivas fenomenológico-hermenéuticas. Su tesis de licenciatura se llamó, o se llama porque aún existe, el intercambio mercantil como práctica ideológica, y actualmente trabaja en una línea de investigación que tiene como eje las distintas articulaciones teóricas del concepto de ideología en la tradición marxista. Ejerció como profesor de introducción a la filosofía en la cátedra del doctor Malcolm, en la tecnicatura en socialización y desarrollo de la primera infancia dictada en UNSAM. Yo, Alex, si me permitís, puedo agregar que tenés una larga trayectoria y experiencia en el ámbito editorial, ¿no? Que estás trabajando hace años ya en UNSAM Edita, y bueno, eso es también un área que tiene mucho que ver con nuestro quehacer. Así que sí, lo agrego porque es como una linda, una importante referencia también. Entonces, te paso la palabra, Alejandro, Bueno, y a quienes, como siempre, a quienes quieran hacer alguna pregunta, comentario, o volver a preguntar algo que no se entendió, esperamos a que termine Alejandro con su presentación y luego abrimos la ronda justamente de intercambio, de diálogo, y si alguien cree que quizás se va a olvidar y no puede tomar nota, pueden anotarlo en el chat sin ningún problema y después volvemos a los mensajes que hay en el chat. Así que les deseo a todos y a todas una linda reunión, que la disfrutemos, y agradecemos a Alejandro, a Maxi, a Graciela, a todo el grupo eh, titulado Violencia, y largamos. Gracias, bueno, Ale. no, gracias a vos, Laura, del Centro de Hermenéutica.
bueno, a Graciela y a Max, mis compañeros del proyecto. Este trabajo que voy a presentar empezó en un seminario de Max y Graciela y después se incorporaron nuevas lecturas del proyecto de investigación. Y hace poco hicimos también un informe de lectura que tiene relación con esto que estamos trabajando, así que es un trabajo que va creciendo y va sumando aportes, ¿sí? Bueno, voy a decir primero cuál es el objeto de este trabajo. El título es Sartre y Aron sobre la violencia, un debate en torno a Marx. El objeto de este trabajo no es muy original porque es la discusión famosa entre Aron y Sartre. Eh, es una discusión, me parece a mí, muy rica, de dos intelectuales de mucho vuelo, dos intelectuales que están políticamente contrariados, digamos, y que, bueno, Aaron le ha dedicado un libro casi exclusivamente a Sartre, por lo tanto hay mucho material también para recopilar ahí. Y también esto, por supuesto, es en el marco intelectual francés de posguerra, y había conflictos subyacentes, digamos, que la discusión de la violencia, o sea, que ponía la discusión de la violencia a primer plano, ¿no? Eh, Siguiendo con la línea del proyecto, lo que yo voy a buscar en esta discusión es el lugar teórico que ocupa la violencia en las perspectivas de estos autores, ¿sí? Es decir, el objeto es eh, la- la discusión, digamos. Ahí se apagó, a ver si puedo entenderlo. El objeto es la discusión entre estos dos autores, y lo que yo voy a buscar específicamente ahí es el lugar teórico que ocupa la violencia en el marco de inteligibilidad histórica de estos autores, ¿sí? Es decir, hay una forma en que Aron comprende el devenir histórico, digamos, o la historia, y también lo mismo hace Sartre, que ubica este elemento específico de la violencia en distintos lugares teóricos. Por lo tanto, es una comparación eh, del lugar teórico que adquiere este elemento a las perspectivas de los autores. Decir Aaron, decir Sartre es un montón, hay mucho escrito por ellos y sobre ellos, así que voy a hacer algo que es medio aburrido, pero es técnico. ¿Qué textos tomo, no? De Sartre, el texto que estoy tomando es Crítica de la razón dialéctica, la obra que estoy tomando es Crítica de la razón dialéctica, principalmente lo referido al concepto de rareté, que bueno, se traduce como escasez. Vamos a nombrarlo como rareté por, digamos, el campo semántico que toma en la obra de Sartre, ¿no? Pero que se puede entender como escasez, es decir, recursos para la vida humana que faltan, ¿no? Ese es el recurso de la escasez. Es un texto de 1960, ¿sí? Después está un texto muy importante de Aaron digamos, que él escribió contra el izquierdismo, así lo dijo él, y después principalmente tomando a Sartre, que es un texto de 1973 que se llama Historia y dialéctica de la violencia, ¿sí? Entonces, que esta discusión la voy a reponer, digamos, a partir de estos textos. Si bien no es, digamos, muy original el objeto, porque hay mucho escrito sobre eso, yo me juego que sea original la perspectiva. Y la perspectiva es tratar de ver los criterios hermenéuticos, es decir, los principios interpretativos, los principios filosóficos que se juegan en la interpretación que hacen estos autores, de la interpretación que ellos hacen de los textos de Marx, ¿sí? Esto puede ser arbitrario, como cualquier perspectiva, pero se justifica porque el marxismo, en el marco intelectual francés de esta época, de posguerra, era, como lo plantean unos autores de acá, que se llaman Morresi y Vicente, del cual yo tomé mucha información. Dicen, bueno, que el marxismo era un objeto de disputa, ¿sí? Un objeto de disputa teórica y un objeto de disputa política también. Es decir, quien podía hablar en nombre de Marx, o quien podía ofrecer una interpretación genuina, digamos, o validar una interpretación del corpus marxista, bueno, podía hablar desde una autoridad muy importante. Por lo tanto, las interpretaciones de la obra de Marx no solamente se disputaban al interior de quienes podríamos decir que su práctica política se ve más o menos fundamentada en las ideas de Marx, sino también desde bandos que son, digamos, contrarios, o desde hipótesis
de interpretaciones contrarias al marxismo, como es el caso de Aaron, como él mismo se considera un liberal, ¿sí? Así que por eso me pareció interesante ver los criterios hermenéuticos de estos autores a partir de cómo esos criterios hermenéuticos se ponen en juego a la hora de leer a Marx. Es decir, acá Marx solamente importa en tanto un corpus que es leído por Aaron y un corpus que es leído por Marx. No entro tanto en dar una interpretación propia o del corpus marxista, ¿sí? Y de los textos de Marx. Bueno, ¿qué tomo entonces para ver qué dice Sartre de Marx o qué toma Sartre de Marx? Bueno, hay un texto muy interesante de Lucio Coletti que se llama El marxismo y Hegel, que es del año 69, y un capítulo eh, que se llama, que lee la crítica de el joven Marx a Hegel, y yo lo que planteo es una hipótesis que hay una continuidad entre el pensamiento de Marx y el pensamiento de Sartre. Y en el caso de Aaron, la hipótesis es que hay una ruptura, ¿sí? Los textos que tomo de Aaron para ver cómo Aaron lee a Marx son 2 cursos que él dio en la Sorbona y en el Colegio de Francia en los años 60 y 70, que le dedicó exclusivamente a la obra de Marx y que fueron editados en castellano en el 2010 por Siglo XXI en un libro que se llama El marxismo de Marx, ¿sí? De ese texto, que es bastante importante, son muchas páginas, tomo principalmente 2 apartaditos que Aaron se encarga de conceptualizar el lugar que él entiende que tiene la violencia en el corpus marxiano. Y se llaman el papel de la fuerza y la teoría de la violencia, ¿sí? Y digamos, la segunda hipótesis, que me parece la más importante y que voy a intentar fundamentar, es que la misma operación intelectual con la que Aaron lee a Marx puede apreciarse en las críticas que Aaron le hace a Sartre, ¿sí? Y esto voy a intentar convencerlos de esta hipótesis, ¿sí? Bueno. Pero voy a plantear esquemáticamente la lectura que hace Aaron de Sartre. Lo que hace Aaron es leer el capítulo 24 del libro 1 del Capital, de la acumulación originaria. Yo no sé por qué esto se apaga, yo voy a ir prendiéndolo. El capítulo 24, el libro 1 del Capital, donde habla de la acumulación originaria. Bueno, brevemente ahí Marx explica los distintos métodos mediante los cuales las burguesías europeas se fueron haciendo esta acumulación originaria, y es un capítulo que tiene una fuerte impronta de denuncia, ¿no? Entre los distintos elementos que Marx expone ahí están las distintas legislaciones, las legislaciones en relación al sistema impositivo. Aparece ya en esa época conceptualizado lo que es el sistema colonial, lo que es la deuda pública. Esto quizás es muy interesante para leer ese capítulo de América Latina. Y lo que plantea ahí Marx es que la violencia aparece como una potencia económica, ¿sí? Entonces Aaron se centra en este concepto y lo contrasta con otro apartado también del Capital, en donde dice que esa violencia como potencia económica se contrasta con una descripción que hace Marx en otro apartado de un devenir de los regímenes de producción en términos puramente económicos, ¿sí? Entonces contrasta dos fragmentos del Capital y dice: acá la violencia aparece como una potencia económica que explica el pasaje de un sistema social a otro, pero acá en otro pasaje, dice Aaron, no aparece la violencia, aparece que las sociedades se desarrollan mediante un devenir económico puro, ¿sí? Eso dice Aaron a partir de la lectura de este capítulo. Entonces, a partir de esto, Aaron establece la problemática, es decir, aquello que Aaron le pregunta al texto de Marx. Voy a citar a Aaron, dice: queda por determinar si en la concepción marxista de la historia de los regímenes, el comienzo y el fin obedecen exclusivamente a las leyes inmanentes a esos regímenes o suponen, de hecho, por necesidad, la intervención de la fuerza, ¿sí? Esta es la pregunta que le hace Aaron al texto de Marx. Lo que yo señalo de esta perspectiva de Aaron es que el problema alrededor de la violencia aparece únicamente como un problema
que atañe a la génesis o al fin de un régimen histórico de producción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que queda, digamos, sin o fuera del horizonte teórico de la problemática que plantea Aaron es la violencia en un ejercicio para el sostenimiento del régimen social. Si la violencia para Aaron aparece tanto en los pasajes de un modo de producción a otro, pero cómo se sostiene un modo de producción en la vida cotidiana, ahí no hay, no digo que no haya violencia, digo, no hay horizonte teórico para conceptualizar la violencia en la problemática que Aaron plantea para leer a Marx. ¿Sí? Entonces, una noción, digamos, de violencia sistemática que hemos trabajado en el proyecto, y que, ya que vamos a nombrar a Sartre, aprovecho para decir que Sartre, digamos, describe al colonialismo como un sistema violento en un artículo 4 años anterior a la crítica de la relación dialéctica. Este concepto de violencia sistémica es un concepto que queda rechazado de la horizonte teórico de la problemática aroniana, ¿sí? Y ya vamos a ver qué efecto teórico tiene a la hora de conceptualizar la violencia, ¿sí? Después nombro otro ejemplo. Aaron hace lo mismo con un texto de Engels, con el anti-Düring. Hay una gran discusión si las ideas del anti-Düring se le pueden achacar a Marx, o si Marx leyó eso o no. Bueno, lo cierto es que lo leyó y parece que dio la aprobación. Y Aaron toma este texto como un texto fundamental del pensamiento marxiano. Este es un criterio, digamos, de delimitación del corpus que hace Aaron. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es lo que él hace. Entonces lo toma y dice lo siguiente respecto a las lecturas del anti-Düring, ¿sí? Ya lo digo, así que por acá. Bueno, siguiendo los mismos criterios hermenéuticos que utilizó para leer el fragmento del Capital, Aaron sostiene que en la obra de Engels hay dos teorías sobre el origen del Estado, ¿sí? Dos teorías distintas. La primera teoría refiere a que el origen del Estado o el poder político está relacionado con funciones sociales vinculadas a la vida común, ¿sí? Y otra teoría que afirma que el Estado es esencialmente el órgano a través del cual una clase mantiene su dominación sobre las demás. Y hay dos teorías. Y estas dos teorías, que Aaron dice, bueno, son en principio contradictorias, se concilian de esta manera, según Aaron. Dice, bueno, después de la revolución violenta, el Estado como órgano de dominación de una clase desaparecerá y sobrevivirá como ejercicio de las funciones necesarias de la vida colectiva. ¿Sí? Nuevamente, vemos acá, el problema teórico de la violencia se plantea de tal manera que la violencia desaparece del horizonte de la discusión de cómo se sostiene un régimen día a día. ¿Sí? Cualquier noción cercana a la noción de violencia sistémica o de violencia sistemática queda aludida del tratamiento. Ahora bien, para seguir este razonamiento de Aaron, hay que conceder el punto clave de su hermenéutica. ¿Sí? Para seguir el razonamiento de Aaron, hay que conceder que las funciones sociales para la vida común, que es la definición 1, no incluyen la represión, la violencia, ni ninguno de los elementos necesarios por medio de los cuales una clase mantiene su dominación sobre las demás, que es la definición 2. Son definiciones que hay una disyuntiva en el medio, es una u otra. Entonces hay que ver en todo caso cómo se concilia. En otras palabras, tomando el texto de Marx mencionado, es decir, el Capital, hay que conceder que las leyes inmanentes de la propiedad privada capitalista, que explican la concentración de capitales por medio de la expropiación de un capitalista a otro capitalista, se realiza sin implicar violencia alguna. Esta concesión teórica que hay que realizar para seguir el razonamiento de Aaron, creo yo que da la clave para dilucidar cuál es su estrategia hermenéutica. ¿Sí? A la hora de establecer el lugar de la violencia en la teoría de la historia de Marx, Aaron propone una férrea disyuntiva en la que, por un lado, la historia puede inteligirse a partir de unas leyes económicas puras o inmanentes, es decir, un devenir histórico orientado por una economía pura, o bien, disyuntiva, las leyes económicas inmanentes más un elemento extraeconómico que de alguna manera debe combinarse o engarzarse desde el exterior con el desenvolvimiento económico, tiene que aparecer para explicar el devenir histórico. ¿Sí?
Esta es la perspectiva de Aaron. Lo que a mí me parece es que esta perspectiva tiene un principio en el que se basa, que es tomar los objetos teóricos de dos disciplinas distintas, en un caso la sociología, en otro caso la economía, como objetos que son como esferas autosuficientes de lo real. ¿Sí? O sea, Aaron propone una lectura unitaria del corpus Marx. Esto puede, a mi criterio, confundir, y me parece bien lo que hace Aaron, o a dónde quiere ir Aaron, pero ahora vamos a ver cómo lo hace. Aaron propone una lectura unitaria del texto de Marx. Él descompone el texto de Marx en un sinfín de teorías, pero propone de todas maneras una propuesta de lectura unitaria, leer a Marx de manera unitaria. ¿Sí? Entonces dice: la pretensión de una lectura unitaria del corpus y la caracterización de que, esto es Aaron, la esencia del marxismo consiste en no establecer diferencias entre la sociología, la interpretación de la historia global y la voluntad de acción revolucionaria. Me parece interesante hacer una lectura unitaria. Sin embargo, lo que yo estoy buscando, estas afirmaciones que hago, apuntan a señalar los presupuestos de los que se parte para esa lectura unitaria. Pues el engarzamiento, es decir, la unidad de estos elementos, se produce a partir de la previa descomposición del corpus marxiano en una teoría sociológica por un lado y una teoría económica por otra. Y acá va cómo Aaron las consolida. Dice: su combinación se consolida en una teoría del devenir inevitable del capitalismo. Estas son palabras de Aaron, que es equivalente a una filosofía de la historia. Aaron dice que el marxismo es una filosofía de la historia. Esta última, la filosofía de la historia, implicaría una combinación intrínseca del análisis económico por un lado y del análisis sociológico por el otro, lo que, como dice Aaron, sería una historia razonada. De aquí que, una vez descompuesto el corpus en las dos formas extremas en las que oscilan los textos de Marx y Engels, la propuesta de lectura unitaria que ensayaron necesite de un dispositivo para unir o para engarzar las descomposiciones teóricas producidas por la aplicación de su hermenéutica. Estas dos formas extremas se unifican cuando se concibe la transformación del régimen capitalista en un régimen socialista, cuando esta transformación se produce a consecuencia de una doble dialéctica. Esta afirmación de doble dialéctica la pone Aaron, ¿sí? O sea, como descompuso el texto, y él dice, en su unidad es una filosofía de la historia, pero lo que yo tengo es una teoría sociológica por un lado y una teoría económica por otra. ¿Cómo hago yo para hacer esto una lectura unitaria que sea una filosofía de la historia? Muy bien, hay que entender que hay una doble dialéctica que unifica la esfera sociológica y la esfera económica en una filosofía de la historia. ¿Sí? Bien, la teoría sociológica, o también Aaron habla de teoría de las clases, o teoría política. Ahí hay muchas teorías, pero digamos teoría sociológica para abarcar todas estas derivaciones que plantearon. Entonces, la teoría sociológica por un lado y la teoría económica que Aaron ve en Marx se unifican en una filosofía de la historia. Pero más allá de la legitimidad de plantear la existencia de algo así como una doble dialéctica, que Aaron no se encarga de explicar en el libro qué es, esa unificación se sostiene si y solo si no se lee economía en las disputas políticas, y si solo si no se lee sociología o política o lucha de clases en la teoría del valor o en las teorías económicas o los postulados económicos de Marx. ¿Sí? O sea, hay que conceder la independencia de estas esferas para poder después hacer el procedimiento de unificación como lo plantea Aaron. O sea, el lector tiene que hacer esta concesión, y esa concesión es el punto clave de los criterios hermenéuticos que utilizaron para leer a Marx, porque en el momento en que vos te negás a hacer esa concesión, no seguís el razonamiento de Aaron, digamos. No puedes seguir la línea, por decirlo de algún modo, ¿sí? Me parece que para no romper con Marx, yo digo que entre el pensamiento marxiano, digamos, y el pensamiento de Aaron hay una ruptura, ¿sí? Yo creo que para evitar esa ruptura, esa unidad que Aaron asigna al pensamiento marxiano
debe ser algo distinto que la mera unificación teórica o metodológica de dos disciplinas teóricas en una filosofía. Por el contrario, esa unidad del corpus marxiano debe concebirse como orientada a captar una necesidad de la realidad, o para decirlo con palabras de Marx, muy citado por Althusser, el todo concreto y viviente ya dado, es decir, la unicidad concreta del fenómeno histórico en su existencia fáctica. ¿Sí? La disección analítica aplicada sobre el texto de Marx se sostiene en proposiciones positivas de la realidad. Lo que hace Aaron es tomar esas, fíjense el procedimiento que hace, ¿no? Habla de una sociología pura y de una economía pura, y después dice, voy a aplicar estas teorías que extraje del corpus marxista para entender la realidad. Entonces, claro, las consecuencias de esa aplicación dan como resultado afirmaciones como las que voy a comentar ahora. Dice, según Aaron, siguiendo a Marx, se podría afirmar esto. Además de las guerras que obedecen a razones económicas, se producen otras en las que la economía no juega ningún papel. Digamos, ¿no? Según Aaron, un marxismo ligado a las ideas marxianas se podría sostener esto, que hay guerras que se explican puramente por la política y otras que se explican puramente por la economía. Es decir, hay guerras que la economía no tiene que ver. ¿Sí? O, por ejemplo, también otra derivación de este pensamiento es afirmar que un régimen, por ejemplo, el régimen feudal, por ejemplo, el régimen socialista en la Unión Soviética, por ejemplo, el régimen capitalista, se puede mantener a sí mismo mediante un proceso económico puro, es decir, sin ninguna dominación, sin ningún ejercicio de la violencia, sin ninguna amenaza de represión y sin ninguna amenaza, sin ninguna represión concreta y por supuesto sin ningún conflicto, sin ninguna guerra. ¿Sí? Bueno, eso respecto a Aaron. Lo que voy a plantear ahora, bueno, después todo esto va a tener una conclusión. Ahora pasamos a Sartre y al concepto de rareté. ¿Sí? Y lo que yo planteo que hay una continuidad entre Marx y Sartre que voy a intentar sintéticamente decir en qué consiste. ¿Sí? Bueno, hay un muy buen artículo de Maxi, paso a paso al chivo, que usé para comprender este concepto de escasez, este concepto de rareté en la crítica de la razón dialéctica, se llama Materialismo y Violencia a partir de la estructura original de rareté en la crítica de la razón dialéctica. ¿Sí? Ahí Sartre plantea que la rareté y la escasez como una relación dialéctica entre el hombre y la materia circundante. ¿Sí? Esto implica una primera delimitación, que es muy importante porque esta delimitación del concepto, digamos, aclararla y delimitarla férreamente, es importante también para estudiar a Sartre en términos de la relación de continuidad o ruptura con su obra anterior, ¿no? El ser en la nada. Esta relación de tipo dialéctica que plantea Sartre, que constituye la rareté, implica un proyecto humano que selle la materia, que totalice la materia en función y de acuerdo a aquel proyecto. Es decir, la rareté no se presenta como una propiedad abstracta de la materia o una cualidad dada de la materia, sino como el modo concreto de existencia de la materia de acuerdo al proyecto humano que lo involucra. Por lo tanto, el no haber suficiente, es decir, la rareté, la escasez, situación que sustenta la amenaza constante de eliminación de cada individuo por la praxis del otro, ya vamos a entender esto, y que entendemos opera como el fundamento materialista para comprender las formas de la violencia, queda determinado como un fenómeno histórico y no como una ontología. ¿Sí? Dicho en otras palabras, para comprender las formas de violencia social, no sirve decir, no sirve adjudicar una cualidad ontológica a los sujetos. Decir que el hombre es bueno por naturaleza, pero después es otra línea de interpretación. Decir que es malo por naturaleza, pero que después pasa tal cosa, es otra línea de interpretación. Que hay instintos que es otra, no corre acá esa perspectiva. ¿Sí? No es
a partir de una ontología de los sujetos que se explica la forma de la violencia, sino a partir de una base materialista, que es esta unidad dialéctica entre un proyecto humano que sella la materia, es decir, que humaniza la materia, que utiliza la materia para el vivir humano. Y la escasez es exactamente eso, es la escasez de un producto material para la vida humana. No es la escasez en términos absolutos, es lo que te falta para subsistir. Es el remedio que te falta, digamos, es la escasez de los medios de vida que necesita el ser humano para desarrollarse. Bien, dos cosas entonces en relación a esta materialidad que construye Sartre, que es este concepto de rareté, unidad dialéctica entre proyecto y materia. Unidad dialéctica significa que es una unidad que es deficiente, una unidad que, si bien es una totalización, esta palabra es de Sartre, siempre tiene fallas, siempre tiene un déficit, es una unidad en conflicto, por eso es unidad dialéctica. ¿Sí? Uno de los efectos o una de las expresiones de ese déficit de la unidad es el fenómeno de la violencia. Por eso la forma de la violencia queda determinada por esta base materialista, que insisto, que la determina. ¿Sí? Por lo tanto, en esta perspectiva teórica, la violencia no es instituida, como dije, a partir de una estructura ontológica del para sí, estoy citando a Maxi, tampoco es una actitud frente al otro que pueda ser inteligibilizada analíticamente como una dimensión escindida de la totalidad. Dicho de manera enfática, yo no puedo comprender el fenómeno de la violencia si abstraigo la violencia de la totalidad en la que se inserta. Esta perspectiva teórica tiene este principio. No se puede comprender a la violencia como una forma social si yo no la remito a la materia que la determina. Y el segundo punto que me parece importante resaltar es que la totalidad de esta unión deficitaria entre proyecto y materia, en tanto oficia de materialidad, sirve de fundamento para comprender la violencia como una expresión necesaria de esa materialidad. Por lo tanto, y esta es una diferencia en la que voy a volver en la conclusión, la violencia jamás puede ser un factor externo que irrumpe en la vida cotidiana como viniendo de un lugar trascendente, sino que se explica, para decirlo en términos más coloquiales, por un estado de cosas reinante. ¿Sí? Hay que buscar la clave para comprender el fenómeno de la violencia social, el estado de cosas en el que, del cual esa violencia surge, por decir así, o del cual esa violencia brota. Ahí está la clave interpretativa. Todo lo contrario a Aaron, porque sí, fíjense, voy a volver sobre esto, pero para Aaron, y ya vamos a ver que lo dice explícitamente, y vamos a ver las conclusiones que llega, la violencia es un exceso, es un fenómeno aberrante que aparece porque, digamos, tenemos que conjurarla de una manera, pero aparece como una anomalía, como una distorsión exógena. Entonces, acá ya hay un bagaje teórico de ambos autores que le asigna, lo que nosotros estamos buscando, el lugar teórico de la violencia en los marcos de inteligencia histórica, como un fenómeno sistemático que sirve y que se entiende a partir de un estado de cosas, o como un fenómeno que solo se da en los marcos de crisis, que solo se da en el pasaje, como diría Althusser, entre un modo de producción y otro, pero que en la vida cotidiana no hay violencia. A ver si tengo algo más para decir sobre esto. Bien, después en todo caso, así no me extiendo en esto, pero puedo volver, digamos, para explicar un poco más, insisto, no me voy a detener ahora sobre esto, solamente lo comento, cuál es la continuidad entre Marx y Sartre. Y la continuidad es que la materia aparece como mediadora de las relaciones sociales. ¿Sí? No hay posibilidad de una relación entre dos individuos en el marco de una sociedad si no aparece la materia, o mejor dicho, la materialidad, digamos así, la materialidad mediando esa relación. ¿Sí?
Esta es una discusión que también se metió Merleau-Ponty, que también tiene que ver con la relación que hay entre la primera, no la primera obra, sino la obra El ser y la nada, y la crítica de la razón dialéctica, cuánto se acercó Sartre al marxismo, qué tomó y qué no, si su acercamiento al Partido Comunista se hizo marxista o no, bueno, todo este tipo de discusiones que rondan a partir de la figura de Sartre, esta delimitación es muy importante, ¿sí? Bueno, así que me voy a saltar este punto, en todo caso si después quieren volvemos y paso ya a las conclusiones para no hacerlo muy largo y no aburrir. A ver. Bueno, esta es la parte, le digo, más divertida. Acá es, ¿qué dice Aaron sobre Sartre? ¿No? Es decir, acá es directamente las críticas que Aaron hace sobre Sartre. Yo voy a dar cuenta de esas críticas y voy a intentar demostrar que esas críticas se sustentan en el mismo criterio hermenéutico mediante el cual Aaron leyó a Marx. Es decir, una operación teórica análoga, ¿sí? Por no decir calcada. El nivel de similitud se lo dejo a ustedes. Bien, en sus memorias, un texto del 83, yo estoy tomando para dar cuenta de la posición de Aaron contra Sartre, un texto del 73, pero él escribe 10 años después que sostiene las posiciones del 73, es decir, el tipo siguió convencido de lo que dijo 10 años atrás, ¿sí? En sus memorias, Aaron sostiene que el planteo de Sartre sugiere, si no es que afirma, una filosofía de la violencia, ¿sí? Dice, las formulaciones de Sartre responden a una filosofía de la violencia que resuelve en una elección sistemática de la violencia como método político. Eso le dice Aaron a Sartre, tranquilo. Esta filosofía de la violencia implica, sostiene Aaron en Historia y Dialéctica de la Violencia, la elección sistemática de la violencia o la revolución, y rechaza el reformismo por principio y no por un estudio de la coyuntura. Por eso sostiene Aaron que la elección de Sartre de la violencia y la revolución, o sea, es lo mismo, violencia y revolución para Aaron, ya lo vimos, es a la vez filosófica y política. Sartre elige la violencia como método político, por principio, porque él es un filósofo de la violencia, porque él está imbuido en una filosofía de la violencia. La pregunta es, bueno, ¿cómo llega el liberal francés a esta conclusión? Los principios hermenéuticos con los cuales Aaron lee a Marx se expresan a su vez en la crítica que realiza Sartre. Esta es la hipótesis que voy a intentar demostrarles. Y justamente creo que queda, a mi criterio, bien demostrada en el modo en que Aaron reconstruye el concepto quizás principal, o uno de los principales de la crítica de la razón dialéctica, que es el concepto de rareté del que veníamos hablando. Entonces ahora yo voy a mostrar cómo Aaron nos explica a nosotros el concepto de rareté. En esa explicación se van a poner en juego sus principios hermenéuticos, y vamos a ver que son prácticamente los mismos que utilizó para leer a Marx, ¿sí? En esto nos vamos a apoyar, además del texto de Aaron, en un colega de él, un profesor de la Universidad de Boston, que se llama Oliva Blanchette, que bueno, defiende a Aaron, digamos, ¿no? Es una persona que escribió un libro explicando el pensamiento de Aaron desde el punto de vista de Aaron, ¿sí? Como un colega de él, ¿sí? Bueno, entonces, veamos. Aaron comprende el concepto de RLT a partir de poner en discusión las tres condiciones trascendentales o momentos de la historia de la propuesta sartriana. Yo ya estoy citando a Aaron, ¿sí? Lo que estoy diciendo es de Aaron. El primero, dice, es la materialidad, que Aaron comprende como, atención, solo una reducción a términos biológicos. Muy bien. La segunda condición trascendental es la pluralidad de conciencias, entendida como una descripción relativamente banal de cómo los hombres llegan a conocerse unos a otros en sus trabajos individuales para la supervivencia.
Y la tercera, quizás la más controvertida, la más importante. La tercera y la última es justamente la rareté. Y atención, puesto que, según entiende Aaron, ¿no?, ni la materialidad ni la pluralidad de conciencias constituyen por sí mismas la negatividad necesaria para poner en marcha una dialéctica específicamente histórica, la rareté es, si bien un hecho contingente en sí mismo, la tercera condición trascendental, que, unida a la materialidad, aporta esa negatividad y hace surgir una constante, una necesidad de la historia humana. Así Aaron nos explica a nosotros qué es el concepto sartreano de rareté. Y a partir de esta reconstrucción del concepto, aporta algunas definiciones. Dos. Hay más, pero yo voy a plantear solamente dos. La primera. La rareté es una negación inerte y demoníaca que pesa desde afuera contra la libre actividad del hombre. Y por eso mismo, el hombre comienza a ver al otro como un enemigo, como un contrahombre, como inhumano. Me detengo en esta afirmación. Dice, la rareté es una negación que pesa desde afuera contra la actividad libre del hombre. Ahora bien, si la rareté es un elemento contingente, como dice Sartre, de la unidad dialéctica de materia y proyecto, y si, por lo tanto, ese proyecto involucra al hombre en tanto su interioridad, es decir, en tanto elemento activo del sostenimiento de ese proyecto, su praxis sella la materia en la rareté. ¿Cómo es que la rareté se entiende como un elemento puramente exterior al hombre? Bueno, yo creo que la respuesta es sencilla, negando que la totalidad sartreana es unidad dialéctica, negando que la totalidad sartreana sea unidad dialéctica, y entendiendo que esa totalidad es materia inerte, es decir, una mera reducción a términos biológicos, más pluralidad de conciencias, y juntándolas de manera aritmética, como si yo dijese, no estoy chicaneando con esto, sino un ejemplo, como si yo dijese 1 kilo de manzana más 1 kilo de cereza son 2 kilos de fruta. Es decir, no hay unidad dialéctica, es simplemente la suma de ingredientes. Es decir, como una unión puramente formal y aritmética de dos elementos independientes, y no una unidad dialéctica irreductible a la unicidad de sus partes, puesto que en una unidad dialéctica ninguno de los términos tiene significancia propia al margen de su referencia al contrario. ¿Sí? Una unidad dialéctica, el clásico esquema hegeliano de tesis-antítesis, la tesis se llama tesis porque enfrente tiene una antítesis, y al revés, la antítesis está referenciada a la tesis. En sí misma, dentro de esa unidad dialéctica deficitaria, no tienen relación una con la otra. ¿Sí? Entonces me parece que hay ahí una negación del pensamiento dialéctico marxiano, sartreano, justamente, que es justamente la continuidad, el honor que le rinde Sartre, si se quiere, a Marx. ¿Sí? Es esta línea de continuidad, el pensamiento materialista, este pensamiento en movimiento, si se quiere, o estos términos en donde se referencian siempre es un contrario. ¿Sí? Y acá voy a marcar la analogía que me parece que queda clara. Como vemos, así como para leer el texto de Marx, Aaron plantea que existen dos formas extremas expresadas, por un lado en una teoría económica y por otro lado en una teoría sociológica, que se unifican en una filosofía de la historia, de igual modo, en el procedimiento que se utiliza para analizar el concepto de rareté, aparece la materia por un lado y la pluralidad de conciencias por otra, que funcionan como esas formas extremas que luego se unifican en una filosofía de la violencia. ¿Bien? Sociología más economía es igual filosofía de la historia. Materia más pluralidad de conciencia es igual a filosofía de la violencia. El criterio hermenéutico que pone en juego Aaron es exactamente el mismo. Y me parece que la clave de ese criterio hermenéutico es negar la dialecticidad del pensamiento, tanto de Marx, cuando lee a Marx, y tanto de Sartre, cuando lee a Sartre. ¿Sí? Es un procedimiento análogo.
La segunda definición, y con esto termino. La negación de la totalidad sartreana como unidad dialéctica, que creo que es la clave, que puede oficiar de fundamento materialista al fenómeno social de la violencia, tiene su punto culminante en otra definición del mismo concepto clave de rareté. Y la definición es la siguiente. La rareté es así... Sí, perdón. ¿Hola? Ah, pensé que querían decir algo. Bueno, la segunda definición, la última, es la siguiente. La rareté es así el origen de la violencia. De este modo, la materialidad y la rareté aparecen como la fundación ontológica o el origen trascendental de la lucha de clases. Voy a repetirlo. La rareté es el origen de la violencia. De este modo, la materialidad y la rareté aparecen las dos como fundación ontológica o origen trascendental de la lucha de clases, es decir, de la violencia, ¿no? Acá funciona así como si no. Entonces, la negación de la materialidad como unidad dialéctica, es decir, poner a la materialidad y a la pluralidad de conciencia y la RT como elementos independientes que se suman en una filosofía de la violencia, resuelve en que la materialidad y la rarité, las dos cosas, aparecen como fundamentos ontológicos, algo que Sartre se encarga de discutir explícitamente. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto? Bueno, la igualación ontológica de ambas nociones tiene problemas. Lo que sucede con esta igualación es que obliga a concebir la existencia de la materia y la falta de esa materia para el consumo como ontológicamente la misma cosa. Afirmar esto es completamente absurdo y aparte es aberrante, porque a partir de acá se puede decir que, por ejemplo, la muerte por deshidratación es ontológicamente lo mismo que la existencia del agua, porque son fundamentos ontológicos que están igualados. ¿Sí? Algo que es inaceptable incluso, porque la rareté es la material que falta para el consumo y el desarrollo de la vida. No una materialidad que el hombre no haya sellado previamente en su proyecto de vida. ¿Sí? Entonces, igualar estos dos conceptos en clave ontológica lleva, digamos, como consecuencia a decir absurdos como este. Pero sucede además, en el planteo sartreano, el retorno de la rarete es en tanto materia, como dije recién, sellada por la praxis. Es decir, cito a Sartre, no en tanto que materia pura, inhumana e inorgánica. Es decir, textual de Sartre, página 180. Esta, digamos, entre comillas, confusión se orienta a negar la dialéctica como herramienta para concebir una unidad o una totalización y se orienta al igualar ontológicamente los fenómenos económicos y políticos con los fenómenos naturales, a eludir del tratamiento y la reflexión sobre el problema de la violencia el carácter subjetivo, proyectual, ético y políticamente activo de los elementos sistemáticos y estructurales del funcionamiento social. Creo que Aaron lo que hace desaparecer al modo de una elusión, es decir, con un modo teóricamente legítimo o hermenéuticamente válido. Esta es una frase de Zizek, es decir, la violencia sistémica, o como, para decirlo con una frase de Zizek, la violencia en que se apoya la ley, es una frase de Zizek, ¿no? Nombra así, la violencia en la que se apoya la ley. Esto no está como objeto de reflexión, está eludido. La construcción teórica de esta falta es el mecanismo teórico conceptual, cuyo efecto es otorgar, a partir de esa falta, construida teóricamente a través de los fundamentos señalados, el sentido y el estatus de anomalía o distorsión exógena al fenómeno real y concreto de la violencia. Al mismo tiempo que la violencia que sostiene la ley y el funcionamiento social queda huérfana de dispositivo teórico desde el cual siquiera concebirla y mucho menos analizarla. ¿Sí? Me parece que el lugar que entonces, volviendo y planteando ya la conclusión,
¿Cuál es el lugar teórico que la violencia ocupa en las perspectivas de ambos autores? En Aaron, el fenómeno de la violencia aparece como esta expresión aberrante, digamos, como una distorsión, como un exceso, como una anomalía, ¿sí? Como una, bueno, como dije, una distorsión exógena al fenómeno real de la vida social. Es algo que viene desde un origen trascendente desde afuera, ¿sí? Por el contrario, el planteo sartreano, a mi criterio, haciéndole honor a Marx, el lugar teórico que ocupa la violencia es un fenómeno más de la vida social, igual que otros, que remiten, su inteligencia está en remitirlo, si se quiere, al estado de cosas en el cual ese fenómeno se inserta y del cual ese fenómeno adquiere su inteligibilidad teórica, ¿sí? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Excelente exposición, Alejandro. Muchas gracias por este trabajo, muchas gracias por tu participación y compromiso. Pasamos a los comentarios, a las preguntas. Pido disculpas si tardo un poco porque estoy desde el celular. Se habló de la materialidad y acá tengo un problema con la materialidad, que es la tecnología, materia trabajada, lo práctico inerte. Pero bueno, pasemos a las preguntas, a los comentarios. Yo estoy desde el celular viendo lo que me aparece en el chat o, bueno, por acá también que tengo la pantalla un poco delimitada. ¿Quién quiere empezar? Hola. Gracias, Graciela, no se te, está todo entrecortado, lo que decís. ¿A mí se me escuchó entrecortado? No, a vos no, Maxi, a Graciela se le escucha entrecortada. Bueno, ¿puedo plantear algo yo? Sí. Mientras esperamos que se esclarezca lo de Graciela. Sí, Cristina, claro que sí. Vamos y después Bueno, está Ana y después retoma Graciela. primero, felicitar a Alejandro, una exposición muy interesante y muy clara, ¿no? Después es un comentario, de escucharlo, tengo como la impresión de que Aarón no se hace cargo de sus propios supuestos, ¿no? La mirada que Aarón tiene sobre el pensamiento sartreano y el pensamiento de Marx da la idea que los objetiva como si fueran ideología, mientras que no advierte su propia posición teórica, que es la de un liberalismo extremo, ¿no? Es decir, naturaliza su posición teórica y desde allí, bueno, se expide respecto de Marx y de Sartre. Y me interesaba además comentarte, Alejandro, que el concepto de escasez de Rareté lo trabaja justamente Foucault para mostrar cómo en el marco del surgimiento del liberalismo se regula una población a partir del manejo de una contingencia como la escasez, ¿no? Es una de las clases del curso Seguridad, Territorio, Población, que Foucault dictó en el 78, pero que justamente muestra que el concepto de escasez es un concepto clave en la gubernamentalidad liberal. Eso nada más.
Sí, se me ocurren dos cosas. La primera, me hiciste acordar a una expresión de Althusser que dice, bueno, la ideología lo primero que te dice, es decir, cuanto más ideologizado estás, más pensás que lo que decís no es ideológico, ¿no es cierto? Claro. Es una pequeña trampa. Que bueno, los liberales por tener hegemonía, si se quiere, esta es una lectura que hago yo, por tener hegemonía ideológica, pueden plantear su posición como neutral, digamos, ¿no? Alguien que no goza de esa hegemonía, tiene que explicarse. Pero quien tiene el Claro. poder hegemónico no hace falta, dice esto es así y listo. Bueno, y lo otro que te iba a decir, no me acuerdo, ya me voy a acordar. Hola, ¿me ¿Alguien, escucha? alguna? Sí, ¿se me escucha A ver, ahora, Maxi? ¿Se me escucha ahora? sí, sí, te escucha, sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar, Parece que te ¿No? perdimos, Graciela. Sí. eh, No, no se escucha. sí, lo que te quería preguntar es esto. Esta interpretación, yo diría, ontologizante, ni siquiera ontológica, no se escucha. No se escucha, se corta mucho. Bueno, si querés, aprovecho, Cristina, para decirte la otra cosa que te iba a decir que me acordé, que esta idea que Ahora, no leí los textos de Foucault, ¿no? Pero que, bueno, digamos, el liberalismo utiliza la escasez como método político, es algo que obviamente Aaron niega rotundamente, o sea, no es que lo tiene que negar explícitamente, sino que en su horizonte teórico una cosa así no aparece, porque justamente lo que no aparece es algo así como una economía política. Es el subtítulo del Capital, crítica a la economía política. No aparece el objeto de crítica de Marx en el liberalismo. ¿Eh? O sea, Marx no solamente es una crítica a eso, sino que pone eso como objeto de crítica. Aaron está, digamos, ni siquiera en algún punto le da entidad al objeto de crítica de Marx. Una cosa así leo yo. No hay economía política. O hay economía o hay política. Pero economía política como tal, no hay. Ay, antes de pasar, pero por lo que mencionó Cristina, en la crítica de la razón dialéctica, Sartre dice que las sociedades capitalistas, por medio de lo que hacen es distribuir la escasez, no distribuir los bienes, y en esa distribución de la escasez, tiene una frase Sartre excelente, ¿no? Y con esa fuerza, esa potencia de la pluma sartreana, dice lo siguiente: nuestras sociedades eligen a sus muertos. En esa distribución de la escasez hay una elección por los muertos, como en una guerra el que va a los que mandan a la infantería, ya están elegidos que son los que van a morir. En nuestras Vos sociedades sabés capitalistas que, sabés, pasa lo mismo. Maximiliano, que en esa clase, yo después les comparto un trabajo que hice justamente sobre eso. En esa clase Foucault muestra que la escasez se convierte en un principio diferenciador entre los productores, los consumidores y aquellos que están llamados a morirse de hambre. Es decir, Claro, hay sí. tres actores sociales. Los productores que van a vender producto cuando les sea conveniente. La población general que va a estar manejada para que pueda consumir cuando es necesario y abstenerse de consumir cuando es necesario. Y ese tercero en cuestión, esa dimensión que no entra para nada dentro de la mirada de ese gobierno económico, que son los que están llamados a la hambruna y por ende a morir de hambre, ¿no? Como Qué que bueno. entran dentro del cálculo político en ese registro, ¿no?
No, puede pasarnos lo del trabajo, buenísimo. Sí, se los paso con mucho gusto. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Quién quiere preguntar? A ver, Graciela, no la veo. Pues bueno, por ahí si se vuelve a conectar, podemos hacer alguna Sí, pregunta. salió. Estaba Alan, Sí, salió Alan de había la... levantado la mano. Sí, yo la veo a Graciela, pero no la escucho. Si no, mientras tanto, pregunto yo. ¿Les Sí, parece? perfecto. Sí. Dale. Bueno, hola Alejandro, ¿cómo andás? Bárbara la presentación, Gracias. muy interesante el tema. Yo no conozco mucho de la obra de Aaron, más allá de mi estudio de Sartre, así que me sirvió las referencias que diste al principio. Em, Tengo dos preguntas, quizá tengo varias, pero voy a resumir en dos. La primera tiene que ver con, bueno, esta hipótesis que propones de que Aaron extrapola, ¿no?, las claves interpretativas que usa para Marx con Sartre. em, y no me quedó claro en dónde estaría esa no transferencia que hace, si tenía que ver con el origen del Estado o tenía que ver con las condiciones trascendentales de la violencia. Si te puedes explayar un poquito más, quizá es una cuestión mía que no te puede seguir en algún momento, pero ¿cuáles son esas claves que después reproduce para interpretar a uno y a otro? Una cuestión adicional que te agrego a eso, si me puedes contar un poco cuál es la opinión de Aaron sobre Marx, cómo evalúa su teoría, pese a, bueno, estar desde el liberalismo, si todo su estudio no rescata algunas ideas, algunas tesis. Y la otra pregunta, esta sí, era que en la crítica de la razón dialéctica, es cierto que encontramos esos pasajes sobre la escasez donde Sartre habla, ¿no?, que la violencia surge por este hecho contingente de que la praxis humana no puede satisfacer todas sus necesidades para todas las personas por la escasez de recursos. Eh, y siempre a mí me surge la pregunta de qué pasaría si de manera mágica se resolviera la escasez de recursos. Si eso implicaría que todo acto de violencia, todo vínculo violento entre los seres humanos desapareciera. Eh, si nosotros pensamos en el Sartre previo al giro marxista, podemos decir así, y más cerca del ser y la nada, y desde la evaluación existencialista, fenomenológica, la teoría que él propone en Los cuadernos para una moral de la violencia, que es un tema que trabajé yo, no depende de la escasez de los recursos, ¿no?, sino que tiene que ver más con eh, una comunidad conflictiva que se hace con el otro desde, bueno, ciertos proyectos existenciales inauténticos. Pero sacando eso, me gustaría escuchar tu opinión, ¿no? ¿Qué pasaría desde la crítica de la razón dialéctica si no hubiese escasez, ¿no? El fenómeno de la violencia desaparecería así por arte de magia. Bueno, me escuchan, ¿sí, no? Lo primero que me preguntaba sobre este criterio hermenéutico y cómo pasa, o digamos, cómo fundamentar la analogía del mismo criterio hermenéutico que utilizaron para Marx y para Sartre. Justamente, digamos, la partecita que no expuse es la lectura que hace Coletti para poder, de alguna manera, extirpar la operación teórica y crítica del joven Marx a Hegel y dar cuenta que eso está operando en Sartre y que justamente Aaron ataca contra eso, digamos, ¿no? O sea, esa partecita faltó en la exposición por cuestión de tiempo. Pero, igual te voy a contestar, la operación básicamente es la siguiente, es descomponer un corpus, o sea, hacer un trabajo analítico, que realmente Aaron lo hace de una manera quirúrgica, es decir, es sorprendente ver, si se quiere, la pericia técnica con lo que lo hace, esto es así, digamos, es sorprendente, pero después lo que hace es tratar no, lo que hace es
corroborar, es decir, poner con un criterio de corroboración esos elementos que consiguió mediante método analítico por separado. Entonces, como lee en un fragmento del Capital, genuinamente, es decir, de manera correcta, un fragmento en el que puede leerse que Marx está diciendo que no es necesaria la violencia para la reproducción de un régimen de producción, porque lo que dice Aaron es fiel al texto, pero después cuando él corrobora esa teoría que extirpó en la realidad, dice que a partir de Marx se puede decir que hay guerras que la economía no juega ningún papel, lo cual es una locura, ¿sí? Entonces, ese es el criterio hermenéutico. Lo mismo hace con la teoría política, digamos, la teoría sociológica. La saca del corpus marxista a partir de un trabajo analítico sorprendente, pero después intenta corroborarla de manera autónoma por separado, no ya con el sentido que esa teoría bien extirpada adquiere en el corpus original, sino por fuera. Entonces ahí es donde esa descomposición no funciona. Y cuando intenta hacer el trabajo sintético, si se quiere, después de ese trabajo analítico, cuando intenta juntar las partes, lo que hace es romper justamente la unificación o el carácter dialectizante del pensamiento de Marx. Entonces los suma elementos de manera aritmética, ¿sí? Ese es el procedimiento. En el corpus de Marx, específicamente cuando trata el tema de la violencia, lo hace de la manera que expuse. Hay una teoría sociológica que tiene que ver con la violencia en el momento en que un modo de producción pasa a otro modo de producción, porque ahí aparece la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia es revolucionaria. No hay violencia, no hay contraviolencia. La violencia es revolucionaria. La represión no existe como elemento violento a analizar, ¿sí? Eso queda no porque Aaron lo diga, sino porque queda por fuera del horizonte teórico, ¿sí? Y cuando lo hace con Sartre, hace una operación similar al reconstruir el concepto de rareté, en donde la materia es materia inorgánica, o sea, materia, tiene la frase, ¿no? Es una abstracción, no es materia inorgánica pura. No es la materia sellada por la praxis humana de la que habla Sartre. Y cuando habla de pluralidad de conciencias, habla de una conciencia constituida en términos ontológicos del para sí, como dice Maxi, no en una conciencia que está en ejercicio práctico con otra, mediada socialmente por una materialidad. No piensa estos elementos en su, digamos, en su contexto teórico de Sartre. Simplemente los separa, después los suma aritméticamente y el resultado es lo que él quiere decir, que Sartre elige la violencia sistemática. Es decir, la operación es esta. Insisto, después te lo puedo pasar, lo puedo poner a disposición, el pequeño capitulito en el que yo tomo la lectura que hace Lucio Coletti para precisar esa operación teórica del joven Marx, que es la crítica que hace Marx al estudio del Estado de Derecho de Hegel, ¿sí? Es la famosa crítica del joven Marx a Hegel. La opinión, me preguntaste por la opinión de Aaron de Sartre, bueno, por lo menos en esos cursos que dio en la Sorbona en el Colegio de Francia. Está bueno leer el texto porque son cursos que tienen una separación de años. Mirá, hay unos que son del 62 y del 63 que dio en la Sorbona, y hay otros que son del 76-77 que dio en el Colegio de Francia, ¿sí? Hay el tipo es muy resiste archivo, digamos, ¿sí? Es decir, la verdad que el tipo es implacable. La verdad que es esa, es un intelectual muy técnico, muy precioso, y ese no es el problema son los criterios hermenéuticos que utilizan, ¿no es cierto? Y entonces él respeta mucho a Marx, y lo que hace todo liberal que no puede desconocer la teoría del valor como una teoría económica válida. Dice, en tanto economista era genial, pero después era un afiebrado. Básicamente dice eso, lo dice con otro tipo que él admira mucho, que es Schumpeter, que es un economista, que dice que Marx, de Marx, la teoría del valor, bueno, bárbaro, como teoría económica, la verdad, un economista que dio un paso, como dicen los propios marxistas, un paso revolucionario en la teoría económica. Pero su visión de la historia,
su visión de la política, como historiador. No, no. Lo único que se puede rescatar de Marx es extirpar una teoría económica. Todo lo demás es producto de una mente afiebrada, producto de, bueno, directamente de las luchas del movimiento obrero en aquel momento. Dicen, bueno, Marx escribió en medio, entre la Revolución Francesa, la Restauración Bonapartista, es decir, en ese momento, si no tenías ese ímpetu, básicamente no podías hablar. Es decir, explican todo eso como con una hermenéutica del contexto, ¿sí? Para desacreditar justamente el valor, si se quiere decirlo así, científico de las posiciones no estrictamente económicas de Marx, ¿sí? Entonces hace esa distinción, por lo menos en ese libro, ¿no? Que está bueno porque me parece que es una fuente primaria para esto, porque son los 2 textos que él dio en vida, y son textos, son cursos que da de la obra completa de Marx, ¿sí? Desde el joven Marx hasta las cartas con los populistas, digamos, todo abarca. Y lo último, con respecto a la rareté, creo que en tu pregunta está implícita una identificación de rareté con violencia, ¿no? Sartre se encarga de aclarar, y Aron lo sigue en esto, la verdad que fiel en este aspecto por lo menos, en decir que la rareté es un fenómeno contingente. ¿Sí? Un fenómeno contingente. Contingente quiere decir que puede estar o no, por lo tanto, la violencia uno podría decir inmediatamente puede estar o no. Ahora, si la rareté, o mejor dicho, si la violencia es algo contingente que se explica por una unidad dialéctica, nosotros tenemos que ver qué pasa con esa unidad dialéctica. Pues si se soluciona mágicamente, bueno, ¿qué pasa? Si esa unidad dialéctica se soluciona, es decir, llega un momento en que ese ciclo dialéctico llega a su fin, al fin de la historia, como uno quiera plantearlo, desaparecería la violencia. Y desaparecería no solo la violencia, sino cualquier manifestación de la unidad deficitaria de proyecto y materia, ¿sí? Lo cual, yo, es una, si se quiere, una variante teórica para abordar. La otra, que es la que a mí me parece más razonable, es entender efectivamente a la rareté y a la violencia como fenómeno contingente, pero entender a la dialéctica como fenómeno, es decir, como algo necesario. Es decir, que el déficit de la unidad dialéctica es algo necesario, y que la rareté es un efecto contingente de esa unidad dialéctica. Por lo tanto, uno podría decir, si adopta esta perspectiva para pensar el problema que planteás, que la rareté en tanto elemento contingente efectivamente puede no estar, por eso es contingente, pero puede haber otro tipo de manifestaciones que den cuenta de la unidad deficitaria entre proyecto humano y materia. Entonces, me parece que la clave es tratar de separar el conflicto inmediatamente de la rareté. Se puede dar, entiendo yo, estamos hablando de una especulación lógica, ¿no es cierto? Sosteniendo que la unidad de proyecto humano y materia siempre va a ser deficitaria, no siempre ese déficit se va a expresar bajo el modo de la rareté, y no siempre se va a expresar bajo el modo de la violencia o distintos tipos de violencia, digamos. La violencia también es tipificada, es concreta, es específica, ¿no? Así que me parece que ese segundo camino, no tanto el de decir, bueno, hay un fin de la dialéctica, me parece muy grande, no sé, no me suena, digamos. Me parece que la otra forma es pensar bueno, la rareté como elemento contingente. ¿Eso quiere decir que se anula el déficit dialéctico? No, porque se anula es la rareté como efecto del déficit dialéctico. Pero el déficit dialéctico entre proyecto y materia, por decir así, es necesario que esté para comprender las manifestaciones sociales en tanto formas, ¿sí? O sea, remitirlas a una materialidad que le dé sustento teórico. No sé si te puse contexto. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? No sé, Graciela, si querés reintentar. Ah, perdón. No, sí que ibas a decir, Laura. Sí, sí, sí. Solo le preguntaba a Graciela si quería reintentar hacer su pregunta. Sí. Pero... Hola. Hola, ahí se escucha. Sí,
No, voy a simplificar. Esta es, ¿desde qué ontología habla Aron? Ahí estuvo, sí se escuchó. ¿De qué ontología? Sí. ¿Desde qué ontología? Él cuando reconstruye el concepto de rareté, plantea estos elementos de la materialidad y la pluralidad de conciencias y la rareté, estos tres elementos los plantea como principios ontológicos desde el cual se puede plantear el origen de la violencia. ¿Sí? Es decir, le da un sustrato ontológico a la violencia. Por eso también la crítica de Aaron es que Sartre elige la violencia porque dice, bueno, básicamente no habría forma de pensar bajo el criterio sartriano o bajo el punto de vista sartriano, justamente quizás la pregunta de Alan va por ahí, bueno, ¿cómo sostener este horizonte teórico y pensar una unión deficitaria, una totalidad dialéctica en donde la rareté efectivamente cumpla con su condición de elemento contingente, ¿no? Pero Aaron eso no lo ve, como son elementos ontológicos y son trascendentales, es decir, a todo tiempo, a todo lugar y demás, es decir, como principios lógicos trascendentales, la violencia siempre está. Entonces lo que dice básicamente es que Sartre al decir, como siempre hay violencia, bueno, seamos violentos. Y por otra parte, otra cuestión importante, que creo que ahí es donde Aaron, bueno, es sutil en algún punto para decirlo, es decir, si la violencia, ojo con este concepto, si la violencia solo aparece en el momento y con modo de producción pasa al otro, yo para saber que estoy haciendo una revolución, sí o sí tengo que hacer violencia, porque si no, digamos, yo no podría instituir un nuevo orden social. Entonces, lo que dice Aaron es que cada vez que Sartre ve violencia, le parece progresivo, le parece que va por ahí, porque él sostiene una filosofía de la violencia, es decir, que solamente los cambios sociales hay violencia. Entonces, como si el elemento violencia fuese el elemento que la violencia es el elemento que te permite saber que estás en la historia. Eso le dice Ana. O sea, si vos lees a Sartre, ¿qué te hace saber si estás en la historia? La violencia. Por lo tanto, eso es un aval ético a cualquier proyecto violento. Eso es lo que le dice. Por eso pone estos tres elementos que Aaron trata en su obra como fundamentos ontológicos, ¿no? Para atraparlo en esa posición ética, por decirlo de algún modo. No sé, Graciela, si... Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Si no, mientras tanto, hasta que se formule otra pregunta o comentario, hago sí, una pregunta, comentario yo mismo. Vos empleaste el término de lo analítico en Aaron. Y igual ya está expuesto, ¿no? Lo expusiste para mí con mucha claridad y estoy de acuerdo. Comprender a Marx o intentar interpretar a Marx desde una lógica analítica de división, separación, categorización, para después llevar a cabo una síntesis, pero no una síntesis en el sentido dialéctico, por lo que vos estás señalando, yo tampoco, como dijo Alan, no soy lector de Aaron, que es, ¿no? Una unificación un poco, sí, como una, esto que señalaste, como una sumatoria de partes, que no es la síntesis dialéctica, ya me parece que está no diferenciándose de Sartre, sino del propio Marx. Si pensamos en el capital mismo, comienza con la forma mercancía que se nos presenta de manera aislada de los sistemas de producción, de lo humano, de las relaciones sociales, y va de esa forma mercancía para ver la totalidad
social que engendra esa forma, que termina por engendrar esa forma, porque esto mismo que señalaste, vos hablaste del capítulo en torno a la acumulación originaria. Esto es un devenir dialéctico en la exposición de Marx que comienza con la mercancía. Es decir, Marx expone de manera dialéctica, y el análisis, la lógica analítica, estoy empleando términos sartreanos, pero me parece que son válidos para pensar, son absolutamente válidos para pensar a Marx, porque el propio Marx habla en la introducción del Capital de invertir la dialéctica hegeliana. Son procesos de abstracción que son válidos hasta cierto punto, ¿no? Se opera analíticamente. Pienso en casos como en el propio Capital cuando habla del proceso de trabajo y da una definición de trabajo que puede ser analítica, un concepto aislado históricamente, ¿no? El trabajo es la transformación del objeto por medio de las facultades del sujeto, etcétera. Pero dice, este es el momento abstracto, este trabajo, esta comprensión del trabajo es abstracta. En tanto, el trabajo es el trabajo socialmente determinado. No sé si me explicó esta idea trascendental de trabajo que da Marx en el Capital. El propio Marx dice es abstracto, que es propio de la lógica de la lógica analítica. Por otro lado, autores como Lukács van a decir que lo propio del marxismo es la comprensión de la sociedad como una totalidad en devenir. Y si bien puedo estudiar la economía, el arte, el ámbito, las posiciones jurídicas de una época determinada, es decir, aislarla, eso es un proceso de abstracción que después el estudio profundo de cada uno de esas esferas que se aparecen como diferenciadas, me llevan a la totalidad de la sociedad. Es decir, si estudio la religión de una sociedad, inmediatamente voy a tener que dar cuenta de la economía, del régimen económico, del régimen jurídico, etcétera, que incluso me parece está presente en Hegel eso. Y por otro lado, esto que señalás de comprender a Marx, siempre a mí me llama la atención en donde se comprende a Marx como un economista, y parece que nadie lee el subtítulo del Capital, crítica de la economía política, donde Marx hace crítica a la economía política, sería en ese momento a los teóricos económicos, ¿no? No es a ver, empieza hablando de la mercancía, de la teoría del valor, y no culmina, ¿no? Pero llega hasta la acumulación originaria para ver de dónde surge todo esto, de estas praxis concretas, de esta historia, ¿no? E incluso con la cuestión de la violencia, y podemos poner el tema de la lucha de clases, si vamos incluso al manifiesto comunista, cuando aparece la célebre frase, la historia de la humanidad es la lucha de clases, Marx aclara y dice, a veces se presenta de manera más evidente, a veces menos evidente, pero que está siempre presente, e incluso en lo que podemos denominar los tiempos de paz. Esta lucha de clases está presente, ¿no? Aun cuando, no sé, pienso, hoy estamos hablando mucho de nuestra realidad argentina. Hablamos de inflación, ¿no? Como un fenómeno natural, dado, etcétera. Y yo me acuerdo que hace 10 años atrás, este mismo tema se hablaba a partir del concepto de puja distributiva. Ahora, esa puja, el concepto mismo de puja distributiva nos acercaría más al concepto de lucha de clases. No, ese es un comentario y también una pregunta si querés decir, bueno, para ver tu opinión al respecto. Sí, hay un pasaje famoso de Marx, se discute mucho sobre los métodos de Marx y, digamos, el alcance del método analítico o del momento analítico, por decirlo así, y hay quienes sostienen que, a diferencia de Hegel, Marx no se va del objeto, es decir,
no empieza con la mercancía, porque menos que eso es abstracción, es como hacer una dialéctica entre el ser y la nada. Esto lo dice Feuerbach, ¿no? Y Marx lo toma de Feuerbach. Y bueno, no hay dialéctica entre el ser y la nada, porque la nada es nada, no está. No hay algo que se oponga a la nada. Sí en tanto concepto, pero no en tanto realidad. Por lo tanto, si yo quiero hacer una dialéctica materialista, no puedo empezar desde ahí, digamos. Después está, bueno, ¿por qué debo empezar desde el pensamiento para comprender el mundo? Ya es un problema filosófico mucho más amplio, si se quiere, que exceden, creo yo, a Marx, y bueno, que tendrá que ver con cuestiones mucho más amplias, ¿sí? Pero hay mucha discusión acerca de los alcances del el momento analítico en el capital y de por qué Marx empieza con la mercancía, y quienes lo defienden y quienes que no, ¿sí? Pero mucho más gráfico por ahí menos técnico, hay un fragmento muy interesante de Marx, que si no me equivoco está en los cuadernos, que hace el ejemplo con un concepto de la economía burguesa, que es el objeto de crítica de Marx, del concepto de población, ¿no? Entonces dice, está el concepto de población, yo puedo predicar cosas sobre el concepto de población, pero cuando yo analizo fríamente, si cuando yo hago un trabajo analítico sobre el concepto de población, yo me doy cuenta que esa población está dividida en clases, yo me doy cuenta que esa población tiene un régimen jurídico, yo me doy cuenta que esa población tiene relaciones de dominación, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo tengo que hacer es descomponer esa unidad que se llama población en sus distintos elementos, y acá dice, luego volver a unificarlo en la unidad que se llama población con el análisis analítico hecho, entonces yo voy a tener otra interpretación. Podríamos decir, me animo a decir ahora, está grabando y lástima que esto va a quedar grabado, pero uno podría decir rápido que Aron hace un buen trabajo analítico, pero falla en el momento sintético, porque lo que hace es hacer el trabajo analítico y conseguir la teoría sociológica, vamos a llamar entre comillas, pura, la teoría económica pura, pero después hace una verificación de esas teorías, no ya con el sentido semántico que toman dentro del corpus marxista, sino por separado. Por separado. Analiza esta teoría y la saca al corpus marxista para utilizarla para lo que él quiere, digamos, ¿no? Entonces, ahí no está haciendo lo que dice Marx, no es el procedimiento marxiano de operación teórica, ¿sí? Y esto lo utiliza todo el tiempo el liberalismo. Cuando, por ejemplo, si vos decís, por ejemplo, Chile, que hubo un crecimiento de 6% y hubo un estallido social, no se puede entender. No se puede entender que una población que crece 6% haya un estallido social. Pero si haces, digamos, como hace Marx, la población que se llama Chile, si yo analizo que de esa riqueza, la enorme cantidad lo tuvo una mínima porción de la población, mientras la otra población no, yo puedo entender ahí ese fenómeno de violencia y estallido social. Si no, voy a un absurdo. Es decir, las sociedades se rebelan cuando la economía crece. Yo podría decir eso si no hago un trabajo analítico sobre la población chilena. Lo mismo con la inflación. Yo puedo decir que la inflación de septiembre fue 8%. Y eso es correcto, es un dato correcto. Pero si yo hago el trabajo analítico, me doy cuenta que los productos de consumo masivo en alimentos aumentaron más que los productos suntuarios. Por lo tanto, yo tengo que sacar la conclusión, cuando analizo la totalidad, cuando analizo la población argentina que tiene una inflación del 8%, que la mayor parte de esa inflación se la fuman los sectores de trabajadores y los sectores bajos. Si yo no digo esto, estoy repartiendo eso de manera abstracta, diríamos. No es un concreto, es una abstracción del pensamiento. No estoy refiriéndome a la realidad, estoy haciendo una abstracción teórica. Abstracción teórica que uno podría decir es el caballito de batalla ideológica de todos aquellos que quieren justificar digamos que no tienen, que el levantamiento del pueblo chino no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? O que es una conspiración de vaya a saber qué. Porque si no es lógico, hubo un empobrecimiento de la población y se reveló, es concreto. No, pero Chile creció 5%. Entonces que la gente se revela cuando la economía crece, digamos, lleva digamos, a afirmaciones que son realmente absurdas. Así que bueno, y respecto sí, a los alcances de la cuestión analítica, bueno, sí, siempre es un problema, y se ha escrito mucho sobre la justificación en relación a que Marx haya empezado
por la mercancía, ¿sí? Es el producto más simple que podemos ver, dice Marx, ¿no? En el capítulo 1, es decir, la riqueza se manifiesta como un cúmulo de mercancía, por lo tanto, pero dice en la sociedad burguesa, ¿no? En la sociedad capitalista, no en cualquier sociedad. En la sociedad burguesa, la riqueza se expresa como un cúmulo de mercancías. Hay que empezar por las mercancías. ¿Por qué no siguió descomponiendo esa unidad que se llama mercancía? Que de hecho lo hace, porque habla del valor de uso y del valor de cambio, es decir, empieza por ahí, pero después sigue haciendo un trabajo analítico si se quiere, pero creo que un punto para tener siempre en cuenta cuando se lea Marx es que para Marx abstracto es menos real en un punto, ¿sí? Abstracto es más lejos del concreto, ¿sí? Es decir, el análisis abstracto que hace Marx de la mercancía es abstracto no por una falla de Marx, es abstracto porque a medida que va avanzando los capítulos del Capital, va tomando concreción el fenómeno social, ¿sí? No es que lo que dice de la mercancía sea falso, es correcto en ese grado de abstracción del análisis, digamos, ¿sí? Pero no existe la mercancía como entidad social concreta tal como la describe en el capítulo primero del Capital, porque es un análisis justamente abstracto, ¿sí? De hecho, él no llegó, si se quiere, a completar su obra en términos sintéticos. No vaya a ser si se puede hacer eso, ¿no? Pero abstracción para Marx es más cercano al pensamiento que a la realidad, digamos, ¿no? La realidad es un todo concreto, estructurado, ya dado. ¿Cómo se llega ahí? Bueno, podemos discutirlo toda la vida. Pero lo que sí es claro es que las abstracciones son justamente eso, abstracciones, que toman su sentido en la totalidad. Como la violencia, no se puede entender por fuera de la totalidad. Entonces hay que darle un marco de totalidad para comprender los fenómenos. Es decir, hay que hacer que un fenómeno sea dialógico, sea dialéctico, refiera a algo más, refiera a una materialidad que le da su inteligencia, digamos, ¿no? Si no, se hace lo que hace Aron. Una teoría sociológica de las clases. Bueno, veamos cómo, si sucede esto acá o no. No sucede. Es falsa. Mira, te voy a citar muy chiquitito y termino una frase de Marshall Berman, que escribió, bueno, ese famoso apartado de todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿sí? Este es de otro que está en ese mismo libro que se llama Los personajes del capital. Dice así: Marshall Berman, bueno, escribió muchas veces que cuando se lea a Marx en las universidades, sus pensamientos se desmenuzan en varias teorías que han de ser verificadas o refutadas y en métodos a seguir o descartar. Hay mucha gente habitualmente sofisticada que se vuelve obtusa cuando llega a Marx. Observan ácidamente que los trabajadores a menudo son desagradables y brutales, o que el capitalismo no ha colapsado, o que en los lugares donde ha ocurrido no se ha terminado el Estado. Anotan estas cosas con bastante impaciencia y después cierran el libro de golpe y lo dejan sin volver a él, ¿sí? Creo que él está dando cuenta de este procedimiento, ¿no? Marx dijo tal cosa, lo sacó del contexto, digo, la realidad no se ajusta a esto. Básicamente es un poco, burdamente hablando, ¿no? Pero digamos, este procedimiento toma estatus de criterio hermenéutico. Ese me parece que es el fondo de la cuestión, ¿no? Es decir, un procedimiento como este toma estatus de procedimiento hermenéutico que está legitimado también, ¿no? Porque, digamos, Aron hizo esto en el Colegio de Francia, en la Sorbona, no sé cómo decirlo, digamos, si lo haces ahí porque hay legitimidad. Así que, bueno, me parece que este es el fenómeno, si se quiere, voy a decir un poco fuerte, pero el fenómeno ideológico que me interesa estudiar, ¿no? Ale, hay un comentario, una pregunta de Alan Martínez, ahí en el chat. Dice, entonces, según tu mirada, Aron desde su mirada analítica fragmenta correctamente el objeto de estudio, pero falla al momento de una mirada integradora sobre la cuestión. En este caso puntual, tener una mirada sobre la sociedad desde un reduccionismo selectivo. Ah, ya respondí. Gracias, Claro, ya respondí. ya Bueno, sí, podría ser una sí. interpretación. La verdad que para decirte Sí, sí, claro. yo pienso eso y los fundamentos de manera, tendría que, bueno, nada, seguir leyendo a partir de esta clave. Pero me parece una hipótesis viable, digamos, o por lo menos que vale la pena lanzarse a verificarla, ¿no?
Bien, ¿alguna pregunta más? David está con la mano levantada, sí. Pero no lo vi. Sí. Sí, está bien, está bien. Hola, ¿se me escucha? Sí, Bien, bien, gracias. Alejandro, pues muchas gracias por tu exposición, fue muy interesante. Yo, brevemente para preguntarte o para referenciarte algo, acá en México tenemos una violencia, exacerbada, ¿no? Realmente estamos como, lo vivimos al menos en en el modelo como de Aaron, ¿no? Como algo trascendental que no sabemos por dónde golpea, a dónde, ni quién, ni cuándo. O sea, ya la violencia no es solamente de un solo vector, como podría ser el Estado, ¿no? O sea, como que puede venir de cualquier lado. Te quería preguntar y bueno, también tenemos esa necesidad de apurarla, ¿no? Como de por lo menos de ponerle límite y no encontramos, te digo, ni siquiera la manera de acercarnos teóricamente a ella. Por lo que tú has dicho y que dices que la violencia se puede caracterizar y tipificar, no sé si estás al tanto del caso mexicano de esta violencia que te digo que es, pues, eh, hiperviolencia se le ha llamado, ¿no? Si crees que me pudieras ayudar a alguna consideración o si podríamos después seguir en contacto, que me pasaras algún correo para seguir haciéndote otras preguntas ya con un poco de más calma. Gracias. Sí, la verdad, para decirte algo del fenómeno que me nombraste, debería conocerlo más, no sé. Creo que a grandes rasgos, digamos, el criterio, el horizonte teórico que plantea mi criterio Sartre, que plantea el pensamiento materialista, que está en la línea de Marx, independientemente después de las cuestiones de los matices o incluso contradicciones que puede haber y de los problemas que un pensamiento como este también acarrea, me parece que es esta idea de pensar la violencia como una forma social y en todo caso que su inteligencia, es decir, su comprensión teórica, se logra a partir de remitirlo a unas bases materiales, digamos, ¿no? Este es un camino teórico. Otro camino, por ejemplo, sería como el camino del cual Sartre se separa, a mi criterio, con una delimitación muy clara, textual, que es el de pensarlo desde el punto de vista ontológico, como decir, bueno, esta población es violenta porque tiene o tal gen, o porque tiene, qué sé yo, no sé, algún rasgo que se adjudica ontológico, el que quiera, el origen, la ideología, no sé, la inclinación sexual, el color, o sea, todo tipo de, la religión, ¿no? Es un rasgo que se le adjudica como inseparable, que es aquello que explica que opere de manera violenta. ¿No? Nadie está negando que esa población opera de manera violenta, ¿sí? Lo que se está intentando es comprender el fenómeno de la violencia. Ni siquiera se está intentando, o es un paso posterior, justificarlo o reprimirlo, digo, ¿no? También hay mucho escrito sobre la posición de Sartre en relación a la guerra de Argelia, por ejemplo, la guerra revolucionaria, la guerra de liberación nacional argelina, donde se fue acusado de, bueno, sostener la salida violenta, etcétera, ya lo sabemos, ¿no? Pero me parece que a tu pregunta, que es, bueno, ¿cómo comprenderlo teóricamente o cómo intentar comprenderlo? Me parece que hay dos caminos, por lo menos que en el planteo de Aaron Sartre quedan marcados. Uno es el camino materialista, si se quiere, comprender la violencia como una forma de expresión de un estado de cosas social, es decir, que brota de ese estado social, y la otra es adjudicarle una ontología a los individuos que tienen determinada práctica. Básicamente estos dos caminos te llevan a comprensiones, digamos, bueno, no solamente completamente distintas, sino a diagnósticos políticos, digamos, totalmente distintos. Así que a grandes rasgos te puedo decir eso. Yo describo acá mi mail, si vos me querés escribir, yo encantado. Pero del caso puntual de México que me decís, la verdad, yo te pido disculpas, pero no te puedo decir nada porque no conozco el fenómeno. Bien, ¿alguna pregunta o comentario más? Si no, vamos cerrando.
Graciela deja un agradecimiento, Ale, y te felicita. Dijo que escuchó muy bien la presentación, pero que estaba con mala conexión en el micrófono. Así que te felicita y te agradece. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, de vuelta a agradecerte, Alejandro, por tu trabajo, por tu exposición, que realmente brillante, excelente, clarísima, precisa y además abordando temas de una profundidad tanto filosófica como política, como que hace a nuestra situación en el mundo, a nuestra contemporaneidad. Bueno, también agradecer al Centro de Estudios de Hermenéutica, que siempre están dispuestos a abrirnos y posibilitar estas actividades. Y a todos los presentes, obviamente. Bueno, gracias Maxi, y desde el centro podemos decir que celebramos justamente reflexiones filosóficamente agudas, pero que no están cortadas, por decirlo de alguna manera, de la realidad, que creemos que es lo que realmente es un aporte imprescindible, ¿no? La reflexión filosófica, pero no puramente de gabinete, sino involucrada. Maxi, ¿cuántas veces hablamos de esto, no? Así que doblemente gracias, Ale. Bueno, muchas gracias a ustedes, Laura, y a todos y todas por estar, los compañeros del proyecto, vamos a seguir con todo. Y bueno, vamos a seguir repitiendo estas instancias. Gracias. Bueno, buen fin de semana para todas, para todos. Gracias, muchas gracias. a todos los que Muchas y a gracias. todas las que nos acompañaron. Chao, chao Maxi, chao Ale.